pero algo que nos ocupa a los internistas es cómo titular los medicamentos en presencia de insuficiencia renal, ¿no? Nosotros usamos mucho ribavirina en hepatitis crónica y ahí la disminución de la depuración de creatinina es muy importante para establecer la dosis, ¿no? Y padecimientos asociados. En patología pues tenemos el síndrome hepatorenal y situaciones en donde la uremia condiciona mayor encefalopatía, por ejemplo, porque pues urea se está desdoblando cuando menos en 2 moléculas de amonio por cada molécula de urea, además de CO2 y otras cosas que inducen encefalopatía muy frecuente, más frecuentemente que cuando la urea en sangre es normal. Me gustó mucho el término de nefrongeriatría que usas. En México tenemos geriatras que son espléndidos, internistas, pero no todos. Yo pienso que, como ocurre en pediatría, va a haber que tener especialidades y subespecialidades en geriatría, en donde pues estás demostrando cómo tratamiento dietético y de ejercicio y de medio social hace que la función renal se mantenga, aunque no estén en tratamiento de diálisis, que si bien es cierto que la donación familiar de donador vivo relacionado pues es un acto solidario que deja muchas enseñanzas al paciente, a la familia, al entorno, a los médicos. Nos enseñó mucho hace muchos años que teníamos que ver, sobre todo en el postoperatorio, que nos dedicábamos a ver si el injerto estaba funcionando y cuánto estaba filtrando y todo. No olvidarnos de quien había donado el riñón, porque era una operación en aquellos tiempos pues era cruenta y tenía dolor y tenía molestias y tenía cosas, y no olvidarnos de quien había hecho ese acto solidario donando un riñón, pero que debiera aumentarse el trasplante cadavérico. Yo pienso que ahí nefrólogos, los hepatólogos lo están haciendo en diálogo con el Senatra, ver la forma en que se hagan más trasplantes de cadáver, porque la noción de que en México no se acostumbra a la donación, pues no es cierto. Si se busca y se insiste, los familiares de los enfermos terminales y los mismos enfermos desde antes ya tienen su pulsera de que quieren ser donadores. Hay varias estadísticas para medir la sobrevida de esos enfermos, tanto en un tratamiento dialítico como en otro. Y siempre en la fuente que se revise aventaja un poco a mediano plazo la hemodiálisis sobre la diálisis peritoneal. Sin embargo, ahora se considera que la diálisis peritoneal es el tratamiento de inicio, porque la sobrevida en diálisis peritoneal y rehabilitación del paciente en los primeros años, primer año, segundo año, es superior a la hemodiálisis. Entonces, hay controversias, pero más o menos las cifras que mostré creo que son representativas e invitan a hacer más revisión al respecto. En términos generales, recomendamos reducir los medicamentos en esos enfermos de un 30 a un 50%. Hay también muchas tablas, hay una tabla tremendamente de información sobre cómo manejar los hipoglucemiantes y la insulina en enfermos. Pero acaba por ser tan profusa la información que a veces se pierde uno. Entonces, en términos generales, se recomienda al 50% o espaciar la dosis al doble de la que indica la posología. Sí, yo creo que debe haber ya nefrogeriatras para enfrentar esos pacientes. Mi experiencia, el paciente a veces de edad, la familia lo saca de la consulta nefrológica y lo lleva a la consulta solamente geriátrica, y entonces se entorpecen los dos. Entonces yo creo que debe haber ya una rama de la nefrología que sea la nefrogeriatría. Desde luego, la donación familiar ha aumentado en nuestro país, pero debe aumentar la cadavérica. Bueno, los programas de trasplante renal en México han mejorado muchísimo en todo.
hay más de 2.500 trasplantes al año. México está en los primeros 10 lugares de producción, llamémoslo así, de trasplantes renales a nivel mundial. Yo voy a hacer hincapié en dos puntos importantes. Uno, pues todo, que es raro escucharlo en un nefrólogo, el énfasis en que hizo en los aspectos de depresión y de demencia y de cognición en los enfermos crónicos renales en esta fase, ¿no? Que son realmente importantísimos y a veces son realmente los más difíciles de manejo, y además son problemas que a la hora de la hora no se están manejando. Todo el mundo se fija cómo va la uremia, cómo va esto. Sin embargo, el paciente está absolutamente confundido, absolutamente delirante, o bien con un estado depresivo y depresiones muy resistentes al tratamiento, no son depresiones en el tratamiento sea fácil, ¿no? Y creo que sí, que gran parte de estos pacientes van evolucionando con un deterioro cognitivo y que pueden llegar a la demencia. Creo que esto es muy importante, y realmente lo felicito porque el otro aspecto, por lo menos esa es mi impresión, una gran cantidad de nefrólogos entusiasman a los pacientes con la diálisis. No, el momento que usted se va a dializar, hay que ver cómo todo se compone, etcétera, ¿no? Y realmente la experiencia es que la diálisis es todo un calvario, ¿no? Y que no se les advierte oportunamente, ¿no? Es un auténtico calvario. Ahora, el otro punto que yo creo que sí es muy importante es si es o no una invalidez el paciente renal crónico. Yo creo que aquí es muy importante que puntualicemos lo siguiente. El concepto de invalidez es un concepto fundamentalmente social y ahora es un concepto que tiene implicaciones jurídicas. Creo que eso es muy importante. Nosotros no podemos medir la invalidez nada más desde el punto de vista médico, en el sentido de que es alguien que tiene una limitación, que eso es, digamos, el concepto antiguo y el concepto muy médico, ¿no? Un ciego es inválido porque no ve y tiene esa limitación. Bueno, es el concepto médico, y desde ese punto de vista así es el enfermo renal, o sea, es un enfermo que tiene limitaciones. Pero ya el concepto de invalidez tiene un aspecto social. ¿En qué sentido? En que la sociedad no le está ofreciendo al enfermo las oportunidades a que se desarrolle. Yo creo que es muy importante. O sea, en la ceguera es muy fácil, y también en la cosa locomotora. Por eso ven ustedes que hay en los semáforos actualmente los pajaritos para que escuchen los sordos, y están ahorita los lenguajes. O sea, la sociedad tiene que ofrecerles a los enfermos este tipo de aspectos. Esto creo que es muy importante, porque ahora con la convención esto es un auténtico derecho, y en ese sentido, si tú me preguntas, ¿el enfermo crónico renal es un inválido? Sí es un inválido, pero hay que verlo desde el punto de vista no decir, bueno, está inválido y ya está totalmente desahuciado. No, es inválido porque tiene derechos y porque tiene exigencias. Y yo creo que del momento en que se declare al enfermo renal crónico como un enfermo inválido, en ese momento se le puede reclamar derechos precisamente a lo que tú estás diciendo: derecho de empleo, derecho de oportunidades y derecho de recibir un tratamiento aunque sea muy caro. Y creo que eso es muy importante con la convención, porque los derechos se exigen. Los derechos, o sea, nos está diciendo, no, hombre, por favor, aumenten el presupuesto, etcétera. No, señores, ustedes deben de aumentar el derecho, porque están ustedes violentando un derecho de un enfermo inválido y tienen que manejar. Creo que en ese sentido serían mis dos comentarios. Efectivamente es un enfoque más social, ¿no? Una gran parte de la información que tuve a la mano ya se va sobre el enfoque social, inclusive hablan sobre las redes sociales de los enfermos. Y yo creo que sí es un derecho de los enfermos recibir tratamiento. Esto se ha ido logrando en la seguridad social. Ahora el tratamiento muchas veces no es tan adecuado. Sin embargo, yo quisiera abundar la experiencia que tenemos en el Hospital General de México en relación a este tipo de problemas, ¿no? En primer lugar, quiero mencionar que precisamente la forma de manejar este tipo de pacientes son las tres que tú acabas de mencionar. Sin embargo, los costos, y es importante decirlo, y alguno de ustedes lo mencionó,
que las complicaciones de la diálisis peritoneal, nosotros tenemos un trabajo publicado, no son inocuas. Hay perforaciones de vejiga, perforaciones de intestino, complicaciones graves, severas, y sobre todo, lo más importante que yo creo que hay que mencionar, cuando se queda congelado el abdomen y en ese momento ya no se puede hacer absolutamente nada y entonces la diálisis no funciona. El otro aspecto es que la hemodiálisis no solamente funciona o sirve para mejorar las condiciones de vida del paciente, sino en muchas ocasiones en los pacientes que van a ser trasplantados y estudiados frecuentemente, se someten a este tipo de procedimientos para llevar a cabo el trasplante. El trasplante renal ha mejorado mucho en nuestro país desde que se empiezan a hacer los procedimientos de cirugía laparoscópica. Retirar el riñón con cirugía laparoscópica ha sido totalmente diferente, ya lo había dicho Enrique, y eso nos ha hecho que, por ejemplo, en el Hospital General el éxito sea mayor. En el hospital tenemos poco tiempo de hacer trasplantes, llevamos 220 trasplantes renales. Sí, efectivamente, el trasplante de cadáver creo que debemos incrementarle, sin embargo, la cultura que hay en nuestro país todavía no ha permeado, sin embargo, todavía nosotros lo estamos viendo con mayor situación, sobre todo de tipo social, que los hermanos o el esposo le dona el riñón. Dos puntos importantes que nosotros manejamos mucho es las enfermedades inmunológicas como puede ser el lupus, el HIV, y las complicaciones que tienen pacientes en el embarazo que llegan a tener este tipo de problemas. Yo creo que sí es importante porque no solamente llegan a tener una discapacidad, sino más bien yo lo mencionaría como un cambio total de la calidad de vida de este tipo de enfermos. Los costos que se tienen del manejo de estos pacientes es muy alto, y yo creo que la política de la prevención, yo creo que todos nosotros debemos seguir llevando a cabo, porque si no prevenimos el que llegue el paciente a este estadio de su vida, pues lo que acabas de decir ahorita es una realidad, es una verdad. Puede vivir 3 años, 4 años, 5 años a un costo muy alto y realmente la calidad de vida sí disminuye muchísimo.